profesor Juan José Gómez Cadenas. Solo voy a mencionar algunos aspectos de su extensa y polifacética trayectoria. Bien, el profesor Gómez Cadenas se doctoró en el año 1986 en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia. Luego, a continuación, inició su periplo internacional, en primer lugar con una beca Fulbright en el laboratorio SLAC de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y posteriormente pues, ha trabajado en el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas, el CERN, como sabéis, las universidades de Harvard y de Ginebra, y también ha trabajado en el Laboratorio de Física de Partículas de Japón, en el año 90 fue nombrado profesor titular del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de esta casa y posteriormente catedrático. Y desde el año 2007 es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Física Corpuscular. En su campo de trabajo se ha centrado en la física de neutrinos. En la actualidad dirige el experimento NEXT en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Para aquellos que no lo sepáis, aunque Juanjo nos lo dirá, se trata de una instalación singular del Ministerio de Industria, situada en las entrañas de los Pirineos, y cuyo objetivo es el de albergar un programa experimental centrado en el estudio de la naturaleza del neutrino y también en la búsqueda de materia oscura del universo. En ese contexto, el experimento NEXT, del que nos hablará hoy el profesor Gómez Cadenas, lo que intenta es, o lo que va a intentar es entender si el neutrino es es partícula y antipartícula a la vez. Todo eso por medio del estudio de desintegraciones doble beta sin neutrinos, por medio de un detector que utiliza gas SERN. Bien, esta investigación ha sido financiada recientemente, en el año 2013, por la Comisión Europea de Investigación, la ERC, con un contrato Advanced Grant. Ahí está. Bueno, el profesor Gómez Cadenas, además, es un divulgador, ensayista, novelista. Solo voy a mencionar que es autor de otras cosas, del ensayo El ecologista nuclear, alternativas al cambio climático, y del thriller científico Materia extraña. Y creo que, si no ha salido, está a punto de salir una nueva novela. Ya ha salido. ¿Ha salido? Bien, bueno, podríamos decir muchas más cosas. Me voy a parar aquí para darle la palabra, no sin antes agradecerte en el nombre de la facultad el haber aceptado la invitación de darnos esta conferencia. Bueno, ¿se me oye? Bien, nada, quiero empezar... Vamos a hablar de neutrinos, y los que queráis hablar de mi libro venís después y ya os digo dónde comprarlo. Y quiero empezar, desde luego, agradeciendo a Fernando por esta presentación y agradeciendo a esta casa, a la Facultad de Físicas, donde yo estudié la carrera. Uno dice, hay un refrán americano que dice que uno es de donde cuelga su sombrero, pero yo creo que es bastante más correcto decir que uno es de donde ha estudiado. Y en ese sentido, los últimos años del bachillerato y los años de la carrera marcan bastante quién es uno después en la vida. Y yo estudié en Puerto de Sagunto al final del bachillerato y en esta casa la carrera, inauguramos este campus. Tuve entre mis profesores algunos de los que se sientan aquí, a Pedro, que era muy jovencito, al profesor Azcárraga, que no era tan jovencito, pero era el profesor Ross, o sea que tengo unos cuantos de los que fueron mis profesores aquí, y en ese sentido me siento enormemente halagado de estar aquí hablándoos a vosotros, pues a un público de estudiantes que me recuerda mucho. Parece que esto no cambia tanto como era yo hace 4 días, parece que fue hace 4 días, pero ha pasado un poco más de tiempo. Entonces, como veis, esta charla se llama Paisaje con neutrinos y Paisaje sin neutrinos, y hemos tenido un pequeño debate antes de empezar la charla, porque Fernando le parecía que estaban invertidos, que esto debería ser
paisaje con neutrinos, y esto tan vacío debería ser paisaje sin neutrinos, ¿no? Estaba a punto de hacer una especie de pequeña encuesta, pero bueno, nos la vamos a saltar de aquí a un rato. Pensar, por favor, cuál os parece más apropiado como logo, y lo iremos despejando a medida que avance la charla. Pero primero vamos a hablar de neutrinos, y a los neutrinos... la razón por la que he escogido este póster tan friki es porque hace unos pocos años, cuando alguien me preguntaba, ¿usted qué se dedica? Yo decía, soy físico de neutrinos. Entonces te miraban así, con cara de media pena, y decían, ¿estás en el paro? ¿No? Luego, la gente de ópera, compañeros míos del CER durante muchos años, nos hicieron el favor de publicar un paper que acabó por ser erróneo, donde los neutrinos se medía que viajaban a velocidades superiores a la luz. Como suele ser el caso en la sociedad esta en la que vivimos, hace falta hacer una cosa que, aunque esté equivocada, sea suficientemente mediática para que los neutrinos se pongan de moda. Y ahora hasta mi peluquero sabe lo que son los neutrinos, y me he convertido en un hombre que hace neutrinos nada menos, ¿no? Pero bueno, los neutrinos, vamos a recordar un poco en esta charla cómo se inventaron, porque los neutrinos, al igual que la antimateria, se inventaron primero por un físico teórico, esto es remarcable, y se descubrieron después, de hecho se descubrieron bastante después. Entonces hay que remontarnos hacia el año 1930, donde se acaban de descubrir poco más o menos las interacciones, la desintegración radiactiva. En ese momento el matrimonio Curie ha descubierto las desintegraciones radiactivas, y la gente está estudiando las propiedades de determinados núcleos radiactivos. Este ejemplo que pongo no es necesariamente el que se estudiaba, pero la gente lo que observaba es que un elemento se transmutaba en otro, ¿vale? Por ejemplo, carbón 14 se transmuta en nitrógeno 14, y lo que ocurre es que el número total Z no cambia, el número total Z lo cambiamos 1, y el número total de átomos sí, y eso no cambia. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es que un neutrón se está transmutando en un protón. Estamos avanzando en la tabla periódica una unidad. Lo que la gente vio es que se emitía en este proceso un electrón, y si se piensa qué energía debe tener este electrón, es muy fácil daros cuenta que la energía de este electrón está perfectamente determinada por la diferencia de masas entre el núcleo padre y el núcleo hijo. No hay más remedio, no hay nada más. Así que si cogemos la masa del núcleo padre, le restamos la masa del núcleo hijo y multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado, nos tiene que salir la energía del electrón, que sea la que sea. Lo que es evidente es que siempre es la misma, porque siempre la diferencia de masas entre núcleo padre y núcleo hijo es la misma. Por tanto, lo que uno esperaba, si midiera una y otra vez electrones en un determinado contador, es encontrar una señal siempre constante, siempre la misma energía. Y lo que se observaba no era ni mucho menos eso. Se observaba que el electrón tenía un espectro continuo de energías, y de hecho tenía todas las energías menos la que debería tener. Si esta era la energía, lo que llamamos el final del punto, ¿vale? El punto de desintegración, es decir, la masa, la diferencia de masas entre padre e hijo, si esta es la energía que debía tener, pues resultaba que los electrones se observaban con todas las energías posibles, menos con esa que debería tener. Y esto generó entre los físicos mucha angustia. Tanta angustia que se empezó a hablar de la no conservación de la energía, que es bastante más grave que hablar de la no existencia de Dios. La no existencia de Dios, un físico puede vivir con ella, pero con la no conservación de la energía absolutamente no. La situación era tan mala que dio lugar a una de las cosas más entretenidas de la historia de partículas. La que estáis viendo aquí, redactada en alemán, que era la lengua culta de la época, la escribe nada menos que Wolfgang Pauli. Estamos hablando de 1930, es el Congreso de Tübingen, y Wolfgang Pauli, que es un gran catedrático alemán, por lo tanto un tío muy serio, pero que muy serio, no se atreve a contar lo que tiene que contar en persona, ni por supuesto se atreve a publicarlo. Así que manda a un colaborador suyo con una carta que la lea. Y además la carta empieza con una frase que es muy célebre: radioactive Damen und Herren, queridos y radiactivos señoras y señores. En aquella época la radioactividad se acababa de descubrir y se le daban todo tipo de propiedades medicinales y propiedades mágicas. Así que llamarle a uno radiactivo era lo más cool del mundo. Era estupendo. Te llamaban radiactivo y tú estabas encantado, no como ahora. Así que Pauli se dirige a esta gente llamándoles queridos y radiactivos señores y señoras, y a continuación dice que, desesperado, porque tiene que explicar el espectro continuo de los electrones, que no tiene ningún sentido, se le ha ocurrido un remedio desesperado. Y esto el hombre le llama nada menos que un remedio desesperado. Y el remedio desesperado es este.
Él postula que junto con el electrón se emite una segunda partícula. Esta segunda partícula, daros cuenta que, puesto que tenemos, la segunda partícula inmediatamente resuelve el problema del espectro continuo, porque lo que hacemos ahora es que esta partícula se lleva la energía que no observamos aquí. De tal manera que cuando observamos poca energía en el electrón es porque el neutrino, o esta partícula que nos acabamos de inventar, se ha llevado mucha. Cuando observamos mucha energía en el electrón es porque se ha llevado poca. En el momento que podemos repartir la energía entre estos dos cuerpos, ya podemos generar sin ninguna dificultad un espectro continuo. El problema es que Pauli lo que ha hecho ha sido vestir a un santo. Ha resuelto un problema, pero por eso ha tenido que desnudar a otro. ¿Y cómo lo ha desnudado? Pues ha inventado una partícula que no se sabe de dónde sale. ¿Estaba en el núcleo o no estaba? Que no tiene carga, que no tiene apenas masa porque el espectro de energía del electrón llega hasta el punto final y por lo tanto la deja sin sitio para la masa. Y que además no interacciona con la materia porque escapa sin ser detectada. Es decir, acaba de inventarse un fantasma. Y Pauli, que era un tío muy serio, ya he dicho que estamos en 1930 y eres un catedrático alemán, le llama a esta partícula neutrón, pero neutrón, la palabra neutrón no prospera y Chadwick se la roba un poco después cuando descubre el neutrón de verdad, es decir, la partícula que está en el núcleo atómico. Más tarde, neutrino, Fermi lo rebautiza como neutrón pequeñito, neutrino, que suena a capuchino, y esta partícula se queda con un nombre un poco, primero es un poco fantasmagórica, nadie sabe muy bien de dónde ha salido, tiene un nombre un poco raro, en fin, Pauli se siente fatal y escribe lo siguiente: he hecho una cosa terrible, proponer una partícula que no puede detectarse. Es algo que un físico teórico no debería hacer jamás. Naturalmente los tiempos han cambiado mucho. Y ahora hay legiones de físicos teóricos que hacen carreras completas, no postulando una partícula, sino postulando familias y familias de partículas que no pueden detectarse. Este es un póster reciente, SUSY 2215, donde especulamos con el hecho de que después dentro de 3 siglos, incluso sin el LHC y sus seguidores no han encontrado nada, todavía estaremos hablando de legiones y legiones de partículas supersimétricas que no han sido nunca detectadas, ¿no? Pero bueno, los tiempos han cambiado, efectivamente. El caso es que en aquella época la gente era escéptica y el Sir Arthur Eddington, un famoso astrofísico y cosmólogo de la época, cuando oyó hablar del neutrino que habían inventado Pauli y más tarde Fermi formaliza matemáticamente, le falta tiempo para soltar su frase lapidaria y decir, no, yo no me creo que se vayan a detectar jamás los neutrinos, ni mucho menos no me creo que existan. Si existieran, no me creo que los sepamos fabricar ni que los sepamos detectar. Bueno, el hombre no se habría ganado la vida como profeta. Hoy en día no solo sabemos que hay un neutrino, sabemos que hay 3 especies de neutrinos, cada una de ellas asociada a la correspondiente familia de leptones. Es decir, tenemos el electrón y su correspondiente neutrino que se emite siempre en conjunción con el electrón. Y este es el que hemos visto en la desintegración radiactiva. Un neutrón se transforma en un protón, en un electrón y en un neutrino. No solo esto, sino que sabemos describir el correspondiente diagrama electrodébil que nos lo describe. Esto de aquí es la desintegración del muón. El muón es un electrón pesado que se desintegra a un electrón, por ejemplo, y a un neutrino, y otro neutrino electrónico, y estos 2 neutrinos aparecen en conjunción con este sistema, y no solo, no contentos con esto, tenemos otra versión aún más pesada del muón, llamado el tau, y el tau se lleva su propio neutrino asociado. Es decir, el modelo estándar esto lo describe perfectamente. La única cosa que el modelo estándar hace, por cierto, es que postula y se construye a partir de ese postulado que los neutrinos no tienen masa. El hecho de que los neutrinos no tengan masa automáticamente además les da una cierta propiedad, digamos, asociada a su helicidad. Son partículas que tienen un spin que, digamos, va siempre opuesto a su dirección de movimiento, y esto es, repito, un postulado del modelo estándar. Es decir, cuando el modelo estándar se establece y luego gana prosperidad, los neutrinos están ahí, son una parte respetada, pero yo diría que no especialmente interesante del modelo estándar, en el sentido de que estas partículas todavía son partículas sin masa, que no parecen hacer nada muy interesante excepto estar ahí. Bueno, la situación ha cambiado en los últimos años y, por llevarle la contraria al señor Eddington, hemos visto neutrinos y hemos producido neutrinos por millones. De hecho,
Los neutrinos se producen en todas las escalas posibles de energía y por lo tanto de sección eficaz. La probabilidad de un neutrino de interaccionar, por cierto, es proporcional a su energía. Cuanta más energía tiene, más interacciona. Cuanto menos energía tiene, menos interacciona, y por eso los neutrinos más abundantes del universo, que son los que menos energía tienen, porque son los que vienen del Big Bang, son el equivalente en neutrinos a la radiación cósmica de microondas. Están tan fríos que no sabemos cómo detectarlos en nuestros detectores y todavía no los hemos visto, aunque son muy numerosos, son la segunda partícula más numerosa del universo. Por lo menos de las partículas que hemos visto, que sabemos que existen. Después, los neutrinos que la Tierra produce en lo que probablemente sea un reactor nuclear en su interior, sí que los hemos detectado. Es decir, neutrinos producidos en la Tierra, neutrinos producidos en la atmósfera, cuando los rayos cósmicos de alta energía, protones que vienen desde fuera, interaccionan en la atmósfera. Neutrinos emitidos por el Sol en cantidades ingentes, neutrinos producidos por las supernovas, por lo menos una de ellas los hemos detectado, y una de las cosas que vamos a hablar un poco son los neutrinos galácticos y extragalácticos con secciones eficaces ya muy altas y energías absolutamente descomunales, que también los hemos detectado. Bueno, pues dicha esta introducción de dónde viene el neutrino, quiero pasar a la primera parte, digamos, de mi charla, paisaje con neutrinos, y primero os enseño esta fotografía y os doy algunas pistas. Una de las pistas es que estamos en el Polo Sur geográfico exactamente. La otra pista es que no es de día, es de noche, y lo que estáis viendo es la luna, no el sol, ¿vale? Por lo tanto es invierno, un invierno que dura 6 meses. Y antes de dar más pistas, ¿por qué el famoso cactus? Este cactus que veis aquí con esta piedra es un dibujo que un amigo mío ha hecho sobre mis recuerdos de un lienzo que me regaló hace unos cuantos años un buen amigo. Cuando yo estaba de postdoc en Slack, como ha comentado Fernando, me fui con mi motocicleta de vacaciones, me di una escapada al desierto pintado. En el desierto pintado me hice amiguete de un señor que era antropólogo, pero que vendía cuadros y cacharrería, era un indio comanche, y el hombre se ganaba muy bien la vida vendiéndole a los turistas souvenirs. Y intimamos bastante, esto lo cuento en este artículo, si queréis leerlo. Y en un momento dado él me regaló este cuadro. Y este cuadro se llama Paisaje con Comanches. La gracia de este cuadro es ¿dónde están los comanches? Y esa es toda la gracia. Es decir, los comanches son tan sigilosos, son tan capaces de fundirse con la naturaleza, que naturalmente nos los imaginamos a 1 billón de ellos ocultos detrás del cactus o debajo de la piedra, ¿no? Los comanches son lo que no vemos, son lo que le da sentido a este paisaje aparentemente vacío. Así que si volvemos aquí decimos, seguramente el detector de neutrinos es esto, y una nariz. Ahí es donde ponemos la electrónica del detector de neutrinos. El detector de neutrinos está debajo de la Tierra. Así que este es el paisaje con neutrinos. Paisaje con neutrinos donde debajo del hielo de la Antártida tenemos un detector que se extiende por un volumen de 1 kilómetro cúbico. 1 kilómetro para acá, otro kilómetro para allá, y otro kilómetro de profundidad que además empieza a 1 kilómetro por debajo del hielo. Esto es el tamaño del detector contado en Torres Eiffel. Y como veis, la Torre Eiffel es una chorradita, es un juguetito comparado con el tamaño de este detector. Muy bien, ¿cuál es el objetivo del detector IceCube? IceCube es un detector de neutrinos instalado en la Antártida, cuyo objetivo es detectar neutrinos cósmicos. Una pregunta que nos podemos hacer todos es ¿para qué sirve detectar neutrinos cósmicos? Afortunadamente estamos en la Facultad de Físicas, así que me puedo saltar todas estas cosas que cuento de cómo hacer física fundamental es muy importante también para la física aplicada y para que la gente tenga mejores hipots. No, hoy vamos a hablar de neutrinos sin más justificación, ¿no? Y una de las razones por las que a los físicos nos interesan los neutrinos es porque, como hemos dicho, no interaccionan apenas con la materia. Como no interaccionan con la materia, quiere decir que las materias ni les absorbe ni les distorsiona. Un neutrino que se emite en la otra punta de la galaxia va a viajar, si está en nuestra dirección en línea recta, nos va a traer información sobre el fenómeno que lo ha emitido sin desviarse. Mientras que si ese mismo fenómeno produce un chorro de partículas cargadas, electrones, protones, los campos magnéticos de la galaxia nos los van a desviar y no vamos a tener información sobre ellos. Por tanto, en según qué escalas y para según qué fenómenos, los neutrinos nos dan una fotografía más precisa
de la galaxia, o del cosmos si se quiere, que otras fuentes de información. En particular es interesante darnos cuenta que cuando un fotón se produce en el Sol, nosotros perdemos completamente la información de dónde se produjo ese fotón, porque ese fotón le cuesta medio millón de años más o menos salir del Sol. Le pasa medio millón de años dándose castañas contra otros fotones, contra el plasma electromagnético que se encuentra en el Sol antes de conseguir ser emitido. Mientras que un neutrino se produce inmediatamente, atraviesa el Sol, ¡pum!, y en 8 minutos, que es lo que le cuesta a la luz, y a él, porque va prácticamente a la velocidad de la luz, no más rápido, pero a la velocidad de la luz prácticamente, llegar a la Tierra. Es decir, estudiando los neutrinos podemos hacer cosas como una fotografía, una heliografía del Sol en banda de neutrinos. Y es cierto que el Sol produce neutrinos de manera que nosotros sabemos comprender muy bien, y de hecho ha habido durante todos estos años una especie de juego entre el modelo solar que te predice cuál es el espectro de neutrinos y luego la física que estos neutrinos tienen, y que hoy no tenemos tiempo de hablar de ella, el hecho de que los neutrinos cambian en el camino, son producidos originalmente como neutrinos electrónicos, pero nosotros los podemos detectar o como tales neutrinos electrónicos o como otro tipo de especie. ¿Vale? Estas oscilaciones de neutrinos es uno de los fenómenos más interesantes que hemos descubierto en los últimos años, un fenómeno de mecánica cuántica pura. Y una de las cosas que os quiero hacer ver es el número ingente de neutrinos. Por vuestra uña, y estos son números bastante fáciles de recordar, vuestra uña mide 1 centímetro cuadrado más o menos. Bueno, pues por vuestra uña pasa cada segundo 100.000 millones de neutrinos. Del Sol, aproximadamente. Es un número bastante interesante de recordar porque es el mismo número que el número de estrellas que tenemos en la Vía Láctea, o el número de galaxias que hay en el universo, o el número de neuronas que hay en vuestro cerebro. ¿Vale? Así que luego podemos hacer numerología. ¿Por qué la cantidad 100 billones americanos, 100.000 millones, es tan interesante? ¿No? Casualidad, probablemente. Muy bien. ¿Qué otros fenómenos emiten neutrinos? Las supernovas emiten neutrinos. Y las supernovas son interesantes en sí mismas porque, entre otras cosas, todos los que estamos aquí estamos hechos de los restos de una supernova, casi sin duda ninguno. La supernova que precede al Sol y que al explotar pone todos los elementos pesados por encima del hierro que hace posible, entre otras cosas, la diversidad de nuestro planeta. Hay otros fenómenos todavía más misteriosos, cuásares, agujeros negros, que dan o podrían dar lugares a aceleradores cósmicos. De todo esto tenemos modelos teóricos, pero los modelos teóricos en ciencia no sirven para nada si no los podemos confirmar con observaciones. Y esto es precisamente para lo que construimos un telescopio de neutrinos. Entonces, un telescopio de neutrinos, como IceCube, la razón por la que está ahí es para observar neutrinos de energías enormes. Y estos neutrinos de energías enormes, precisamente por ser de energías enormes, vienen de procesos descomunales que están ocurriendo en algún lugar de la galaxia o de otras galaxias. Como estos neutrinos, una pregunta es cómo se hace para detectarlo y por qué el detector tiene el tamaño que tiene. Muy bien, neutrinos de estas energías enormes, petaelectronvoltios, interaccionan en el propio hielo de la Antártida. La ventaja del hielo de la Antártida, es que el hielo es el hielo de la Antártida es extremadamente limpio, es extremadamente claro. Y la luz se puede propagar por 100 metros, mientras que en agua normal destilada se propaga por 10. Muy bien. El neutrino interacciona con el hielo de la Antártida y cuando un neutrino electrónico interacciona en el hielo, produce un electrón. Cuando un neutrino muónico interacciona en el hielo, produce un muón. Tanto el electrón como el muón son partículas de energías monstruosas. El electrón básicamente hace una bomba de radiación. El electrón inmediatamente produce radiación de Bremsstrahlung, que produce pares, y es una bomba electromagnética. El muón pasa como un torpedo, también produciendo un montón de radiación electromagnética, y en todo caso estas partículas que se mueven mucho más rápido que la luz en el hielo, ojo, las partículas no se pueden mover más rápido que la luz en el vacío, pero sí en un medio material, producen radiación de Cherenkov. Esta radiación de Cherenkov es un cono que sigue la trayectoria de nuestra partícula y este es el cono de luz que ilumina los sensores ópticos de los que está construido IceCube. IceCube tenéis que imaginarlos como una serie de cables, lo vamos a ver. Hay toda una serie de cables y de estos cables cuelgan como si fuera un racimo de uvas. Imaginaros una serie de cables que están montados en una especie de hexágono y de estos cables que tienen 1 kilómetro, en realidad tienen más, pero para lo que nos interesa tienen 1 kilómetro de largo,
como un racimo de uvas van colgando estos sensores ópticos. Un sensor óptico está siempre formado por un fotomultiplicador, que para aquellos que todavía no habéis visto uno en el laboratorio, es una bombilla al revés. Una bombilla, ponéis una corriente y emite luz, a un fotomultiplicador le dais luz y os emite una corriente. Estos sensores ópticos están encapsulados en una enorme cápsula de presión transparente que puede aguantar las enormes presiones de estos tíos. Esa luz se digitaliza en el propio módulo y nos manda una señal. Así que estos son ojos, ojos que ven luz. Y a partir de estos ojos lo que podemos hacer es reconstruir ese cono de luz. Ese cono de luz nos da dos informaciones. La energía total, que depende de la cantidad total de luz que ha iluminado mis sensores, y la dirección de la que viene, que depende de la forma que tiene el cono de luz. Para que os hagáis una idea, la razón por la que IceCube tiene que ser tan grande es porque el tamaño de estos sucesos es enorme. Típicamente, el tamaño de los recientes y espectaculares sucesos que han sido descubiertos en el año 2013 es el centro de una buena ciudad, centro de Manhattan, el centro de Valencia. Es decir, prácticamente, si una interacción de estas ocurre, digamos, en la plaza del país, la periferia de la interacción nos está llegando aquí todavía. De ahí que sea tan enorme el detector. Bueno, no quiero acabar de esta pequeñísima introducción sin comentaros que no solo hay un paisaje con neutrinos antártico del que hablar, hay quizá otro paisaje igualmente interesante y un poco más cálido, un paisaje mediterráneo con neutrinos. Daros cuenta que os he hablado de un telescopio de neutrinos en el Polo Sur por las razones siguientes. El Polo Sur es un sitio estupendo, si uno llega allí se lo puede pagar, porque el hielo es estable, no se mueve y es inmensamente transparente, además de muy oscuro. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay otro sitio que tiene unas propiedades similares y que en cierto modo es más accesible que el Polo Sur, y es las profundidades de cualquier fosa marina. En una fosa marina suficientemente profunda, yo puedo hacer lo mismo, puedo poner cables de los que cuelguen sensores ópticos bastante parecidos a los que acabamos de ver, y en el interior, pues, de esta fosa marina, en el interior de mi océano, puedo hacer un telescopio de neutrinos. No solo puedo hacer, sino que se ha hecho. Hay ya en funcionamiento el experimento Altares, que pone un telescopio de neutrinos más pequeño que el de la Antártida, pero que ha funcionado magníficamente bien, y que ahora se está pensando en expandir a una competición sinergia del experimento de la Antártida. Tendríamos un detector de neutrinos en el Polo Sur y otro detector de neutrinos en el Polo Norte, kilómetro cúbico net. Y también comentaros que el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, es uno de los institutos fuertes en esta colaboración de telescopios de neutrinos. Pues muy bien, ya acabó mi paisaje mediterráneo con neutrinos y ahora me voy a mi paisaje sin neutrinos. Y una vez más, porque para, digamos, hablar de un paisaje sin neutrinos, se me ocurre esta figura que no es otra cosa que una litografía de Escher. Esa litografía de Escher, como veis, representa ángeles y demonios. Y los ángeles dibujan a los demonios dibujan a los ángeles y se extienden a lo largo de un círculo máximo que no es otra cosa que la proyección de una esfera. Naturalmente, si os dais cuenta, si quitamos los ángeles de la esfera, los demonios desaparecen también, porque no tienen la forma que los dibuja, y viceversa. Los demonios necesitan a los ángeles y viceversa, pero por otra parte es bien sabido que ángeles y demonios, cuando se encuentran, se aniquilan. Supongo que lo habéis leído en Dan Brown, ¿no? Entonces, esto me lleva a hablar de materia y antimateria. Nosotros sabemos que por alguna razón caprichosa, la materia tiene una variante idéntica a la materia corriente, excepto que oponemos las cargas, y eso es lo que llamamos la antimateria. El ejemplo quizá más sencillo de antimateria es el positrón o electrón de carga positiva. ¿Vale? También la antimateria es, y esto sería otra charla, no menos interesante, se inventa primero y se descubre después. La antimateria surge porque un señor que se llama Pan Dirac mira sus ecuaciones y dice, mis ecuaciones, aquí hay una solución de energía negativa que no me gusta. Pues esto debe ser que hay algo físico que lo justifica. Y él postula la existencia de lo que luego es el positrón, que se descubre en los rayos cósmicos, y así tenemos pues el positrón y el electrón.
Lo mismo ocurre para todas las partículas de materia. Y ahora, lo interesante es que cuando se hace un experimento en física de partículas, sea donde sea, en el LAC, en el CERN, en cualquier lado, en cuanto uno colisiona un haz con otro haz y mira lo que sale de ese estado de energía pura, lo que ve es que siempre sale la misma cantidad de materia que de antimateria. Por cada electrón producimos un positrón, por cada protón producimos un antiprotón, por cada pión producimos un antipión. Es decir, la materia y la antimateria parecen ser absolutamente simétricas. Y no solo parecen ser absolutamente simétricas, sino que el modelo del Big Bang así lo predice. Sin embargo, sabemos que el universo está hecho de materia y no de antimateria. Lo sabemos por muchas razones, pero podemos dejar para la parte de las cuestiones por qué estamos tan seguros de eso, ¿vale? Lo sabemos. Ahora bien, si el universo es simétrico en materia y antimateria, si el Big Bang debió producir la misma cantidad de materia que de antimateria, ¿qué ha pasado con toda la antimateria? Bueno, pues esto lo deberíamos explicar con una explicación que no sé, que sea natural, ¿vale? Y aquí me quiero referir a la famosa frase que quizá habéis oído hablar algunos de vosotros, Deus ex machina. Deus ex machina es lo que hace Dan Brown cuando escribe Ángeles y Demonios y otros novelistas parecidos, ¿no? En el momento en el que el malo va a matar al chico, le cae una maceta encima y ya está, ¿no? Y dice, ¡ay, qué casualidad!, ¿no? Y esto es lo que ya desde los tiempos de Ovidio y de los grandes poetas romanos les recomienda no hacer a los escritores. Hubo una época en la que el teatro romano y el teatro griego, cuando querían salir de un apuro, bajaban a un dios con una grúa. La palabra máquina es grúa en griego. Y entonces lo que les dice Ovidio, no, hombre, buscaros otra manera de resolver el plot. No me bajáis, porque bajaba el dios con la máquina y decía, no, todo está bien, yo soy el dios, todo el mundo amigo, vámonos. Y ya les dice, no, esto no se puede hacer. Tenéis que resolver el plot, tenéis que resolver el argumento de manera natural, sin recurrir al dios de la grúa. Esta cosa tiene 3000 años, el Consejo de Antigüedad, y sin embargo no hemos hecho ni puñetero caso. Dejar de leer a Dan Brown de una vez, por favor. Muy bien. Vamos a ver si podemos dar con una explicación que no implique Deus ex machina. Y para ello vamos a recordar un personaje que, por cierto, vuelve a estar de moda, Ettore Majorana. Es un físico genial de la escuela de Enrico Fermi, que hacia 1930 y pico desaparece en un viaje en paquebote camino de Palermo. Desaparece, no vuelve a saberse nunca más de él, se especula con que se suicida tirándose al mar. Y recientemente, tan recientemente como la semana pasada, ha resurgido una noticia que vuelve a aparecer cada rato, y es que en realidad el hombre lo que hace es que no se suicida, sino que se fuga. Se fuga y acaba viviendo unos 20 o 30 años más en Sudamérica bajo un nombre falso. Esto ha sido siempre una historia que ha ido y ha vuelto, y que todavía la saga no está concluida. Pero bueno, este genial Majorana, antes de desaparecer, para bien o para mal, desaparece del mundo y de la física hacia 1930 y tantos, pero antes especula con la idea de que el neutrino carece de carga eléctrica. De hecho, no hay ninguna razón por la que no podamos invertir todas sus cargas, ¿vale? Si lo hacemos, vamos a hacer una cosa, vamos a violar número leptónico. Violar número leptónico quiere decir que vamos a ser capaces de producir más materia que antimateria o viceversa, pero no hay nada sagrado que no nos impide hacer esto, y él llega a la conclusión y llega a una conclusión, una vez más, como ya hemos visto en el caso de Pauli y luego Fermi, como ya hemos visto en el caso de Dirac, una vez más a partir de las matemáticas, de la ecuación de Dirac, llega a la conclusión que hay una forma más sencilla de expresar una partícula elemental que podría ser nada menos que su propia antipartícula. De manera muy sencilla, un electrón nunca podría ser su propia antipartícula porque siempre sabemos distinguir si tiene carga eléctrica o negativa o positiva. Y así le pasa a la mayor parte de las partículas, pero no al caso del neutrino. Muy bien. Una de las cosas interesantes de que tengamos una partícula que es su propia antipartícula quiere decir que tiene propiedades de materia y de antimateria. Una vez más, manteniendo el discurso bastante sencillo, lo que caracteriza a la materia es que siempre se desintegra a materia. Es decir, un muón se desintegra a un electrón. Un muón cargado se desintegra a un electrón cargado. Nunca se desintegra a un positrón, no puede. Tendríamos que invertir la carga eléctrica. La antimateria también se desintegra a antimateria, ¿vale? Pero una partícula que pueda desintegrarse a materia o a antimateria, según le convenga, y es más, que se dé el fenómeno de violación de CP, es decir,
que tengamos una partícula que favorezca ligeramente más las desintegraciones a materia que a antimateria, nos dan un ingrediente para construir el universo. Este ingrediente a mí me gusta representarlo así, pero ahora pondremos un pequeño caveat, como se dice en inglés. Cogemos una partícula, un neutrino de Majorana, en honor de Ettore Majorana, un neutrino que es su propia antipartícula, ponemos violación de CP, es decir, generamos una partícula que se puede desintegrar un poco más a materia que a antimateria, aniquilamos toda la materia, empezamos con una sopa de quarks y antiquarks, leptones y antileptones, aniquilamos toda la materia con toda la antimateria menos el poquito, el exceso que nos ha introducido esta partícula, y ese poquito es el universo. Bueno, cualitativamente es fácil, sí que quiero insistir aquí en esto. Esta es mi representación del neutrino de Majorana y de violación de CP. Esto que veis aquí es un pantallazo que captura una de las 60 o 70 hojas de matemáticas de un cálculo que en este momento están haciendo Pilar Hernández, Nuria Ríos y otros expertos sobre violación leptónica. Es decir, las matemáticas asociadas a esto no son moco de pavo y naturalmente este mensaje lo quería poner en el sentido de que para una charla como la de hoy me gusta mantener los conceptos muy sencillos, es interesante mantenerlos, no olvidar que las cosas tienen que tener una base y un fundamento matemático que hoy no estamos discutiendo, pero que espero que os quede un poquito capturado en esta ecuación que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y en un momento dado hay que simplificar. Muy bien, vamos a la parte experimental. ¿Cómo podríamos demostrar que el neutrino es su propia antipartícula? Bueno, pues jugando al famoso juego doble o nada. Sabéis cómo se juega, ¿no? Llegáis al casino y decís, vamos a ver, apuesto 100 euros a que sale rojo. Si sale rojo te llevas 200 y si sale negro, lo pierdes. Los experimentales que hacemos física de desintegración doble beta sin neutrinos también hacemos esto. Voy a poner 20 años de mi vida debajo de una montaña y si sale, pues nos dan el premio Nobel, y si no sale... Así que antes de meteros a esto, pensároslo bien. Es un juego de doble o nada, ¿no? Un juego bastante complicado de doble o nada. ¿Y de dónde viene la posibilidad de hacer esto? Vamos a ver, recordáis que en la desintegración beta nosotros estábamos emitiendo un electrón, es decir, un neutrón se nos transformaba en un electrón, un neutrón se nos transformaba en un protón, un electrón y un neutrino. Hay algunos átomos muy especiales en los que esto no es posible, hay muchos en los que nunca es posible en absoluto, porque son estables, pero hay unos muy especiales que son los siguientes. El neutrón no se puede desintegrar a protón, electrón y neutrino, porque el átomo resultante, aunque daros cuenta que en teoría el protón es algo más ligero y por lo tanto el átomo resultante debería tener un poquito menos de masa. Estos átomos son grandes, están excitados, están vibrando, y cuando intento hacer este proceso de neutrón a protón, electrón, neutrino, la energía resultante del átomo hijo es un poco más alta que la del padre, entonces no puedo desintegrarme. Pero sí puede ocurrir que si dos neutrones se desintegran simultáneamente a protón, electrón y neutrino, entonces la energía de ligadura del nieto es un poquito más baja y sí puedo hacerlo. Este proceso es un proceso que, si todas las desintegraciones radiactivas son proporcionales a una constante de valor muy bajo, que llamamos constante de Fermi, esta es proporcional a esa constante al cuadrado. Y un número muy pequeño al cuadrado es un número fantásticamente pequeño. Es tan pequeño que estos procesos se dan, y daros cuenta que emitimos 2 electrones ahora y 2 neutrinos, porque desintegramos 2 neutrones a 2 protones, y avanzamos 2 valores en la tabla periódica. Estos procesos se dan y los hemos medido, pero se dan con vidas medias del orden de 10 a la 20 o 10 a la 21 años. ¿Vale? Y esto hay que ponerlo en el contexto de la vida del universo, que son 14.000 millones de años. Y por lo tanto estamos hablando de que 10 a la 10. 10 a la 10 a comparar con 10 a la 21. La única razón por la que podemos observar estas cosas es porque afortunadamente hay muchos átomos en la materia. El número de Avogadro es enorme. Y entonces, si juntamos suficiente masa de estos isótopos, estas desintegraciones, aunque sean muy raras, se pueden dar en algunos casos. Bueno, en todos los casos los hemos observado siempre. Sin embargo, daros cuenta que este canal, que es el canal, digamos, estándar, admite un canal extra. El canal extra es que si el neutrino es su propia antipartícula, entonces existe un diagrama cuántico que nos permite que el neutrino y el antineutrino se aniquilen, de hecho, antes de producirse, ¿vale? En la capa de masas.
Y lo único que hacemos es emitir 2 electrones. Y si emitimos 2 electrones, entonces lo que estamos haciendo es una desintegración doble beta, en la que llamamos beta, beta es un electrón, doble beta sin neutrinos. ¿Vale? Este canal, que es una alternativa a este, solo se da si, en términos prácticos, si el neutrino es Majorana o hay algún tipo de física bastante sofisticada, como me contaba el otro día Goran Sunovich, que podría permitir left-right modes que nos permitiría hacerlo, pero en fin, siempre involucra masas de Majorana. En otras palabras, cuando el neutrino es su propia antipartícula, se puede dar esta desintegración. Ahora bien, el problema es, ¿cuál es la vida media de esta desintegración? Y para ver la vida media de esta desintegración, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que eso es proporcional a cuánta masa tenga el neutrino. Si el neutrino no tiene masa, como dice el modelo estándar, esto no puede pasar. ¿Vale? Y la razón por la que no puede pasar es que cuando el neutrino no tiene masa, es imposible para que el neutrino pueda comportarse como su propia antipartícula, tenemos que estar produciendo un flip. Es decir, el neutrino tiene que ser aproximadamente left-handed, el antineutrino tiene que ser aproximadamente right-handed y tenemos que dar un flip de Lisias. Esto, en el caso de que el neutrino tenga masa cero, no es posible. Los neutrinos van siempre, digamos, son siempre estrictamente left-handed, los antineutrinos son estrictamente right-handed y este proceso no se da. Sabemos que los neutrinos tienen masa, de hecho, porque lo hemos medido a lo largo de, indirectamente, a partir de experimentos de oscilaciones durante los últimos 30 años. Pero no sabemos cuánto es la masa más ligera de los neutrinos. Sabemos que los neutrinos, en realidad hemos medido solo diferencias de masa entre ellos. Por tanto, podría ocurrir que los neutrinos tuvieran una masa pequeñita, pero bastante decente, o bien podría ocurrir que los neutrinos tuvieran una masa realmente muy ligera. Si los neutrinos tienen una masa tan ligera que se aproximan a ser casi sin masa, este proceso vuelve a no poder observarse. Si la masa de los neutrinos, cosa que no sabemos todavía, es suficientemente grande, este proceso es más probable y sí se puede observar. Para que nos hagamos una idea, la vida media de este tipo de procesos que medimos es 10 a la 20 años. La vida media de los procesos doble beta sin neutrinos que estamos buscando, sabemos ya que es superior a 10 elevado a 25 años. 5 órdenes de magnitud más que este. Pero no sabemos cuál es. Si el neutrino tuviera masas ligeras del orden de 1/10 de electrón-voltio, que es muy poquito, seríamos capaces de detectar este proceso con vidas medias de alrededor 10 a la 26 años. Si el neutrino tiene una masa que sea, digamos, del orden de 1/100ª de electrón-voltio, sería el límite de lo que podríamos detectar. Por debajo, 10 a la 27 años. Por debajo, experimentalmente no sabemos cómo hacerlo. Así que os he reducido el problema de descubrir si el neutrino es su propia antipartícula a que la masa del neutrino están acopladas, sea lo suficientemente grande. Y a que seamos experimentalmente capaces de medir algo que tiene una vida media de 10 a la 25 o más años. Y la pregunta que yo os hago es esto fácil o difícil? Hombre, difícil es, ¿no? ¿Difícil por qué? En principio, si yo quiero medir algo con una vida media de 10 a la 25 años, lo único que necesito hacer 10 a la 25 años, lo único que necesito es poner 10 a la 25 átomos. Y ver si se desintegra uno, ¿no? Y el número de Avogadro es muy grande, 6 por 10 a la 23. Así que si yo pongo 100 kilos de gas xenón, seguro que en un año tengo un par de desintegraciones, porque tengo allí 10 a la 26 átomos. ¿Por qué? El experimento es complicado. La respuesta es que la Tierra es un planeta extremadamente radiactivo. Esas son las malas noticias. Aquellos de vosotros que estéis preocupados por la radiactividad de las centrales nucleares, considerar que deberíais estar muchísimo más preocupados por la radiactividad que respiráis en la bodega de vuestro tío cada vez que bajáis a coger una botella de vino. Respiráis garradón altamente radiactivo del que están llenos todos los garajes, todas las bodegas y todo, generalmente todos los sitios sin ventilar. Los rayos cósmicos que nos caen encima, tanto más cuanto más alto subimos a esquiar, también son un problema. Y los fotones de alta energía que nos dispara la roca que nos rodea, hay como unos 10 gramos entre uranio y torio por tonelada de roca, por lo tanto estamos rodeados de enemigos que nos disparan sin cesar. Todo esto genera una radiactividad enorme
cuya vida media es del orden de la vida media del universo, 10 a la 10 años. Lo cual quiere decir que tengo 15 órdenes de magnitud entre la vida media de mi ruido y la vida media de mi señal. Es decir, esto no es buscar una aguja en un pajar, eso sería fácil. Es buscar un grano de arena en la Malvarrosa. ¿Vale? La Malvarrosa tiene ese orden, 10 a la 15 granos de arena, si miramos los primeros 500 metros, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer, buscar un grano de arena en la Malvarrosa. Y esta es la dificultad del problema. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de que para cada suceso de señal que esperamos en un año tenemos que librarnos de unos 10 millones de sucesos de ruido de fondo. Un momento, eso es cuando ya hemos hecho los deberes. Lo primero que hay que hacer para este experimento es meternos debajo de una montaña. ¿Por qué? O debajo de una mina. Porque hay rayos cósmicos. Y los rayos cósmicos son una auténtica lluvia radiactiva que nos destroza completamente el experimento. Son muones de alta energía que nos llegan a la Tierra, nos desgracian el experimento. Así que nos metemos debajo de una montaña. Por eso estamos en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Ponemos las pistas de Candanchú encima, la gente esquía arriba, nosotros hacemos el experimento abajo. Ahora, ya estamos a salvo de los rayos cósmicos porque estamos dentro de la montaña. Ahora el único problema que tiene es que la montaña está hecha de roca. Y la roca nos dispara fotones. Así que tampoco funciona. Bueno, pues entonces ahora ponemos un castillo de plomo de 40 centímetros de espesor, plomo así, de espeso. Y este plomo, que es muy denso, para los fotones que vienen de la roca. Nosotros nos metemos dentro de ese sarcófago. Bien. El único problema que tiene el plomo es que también nos dispara fotones, menos, pero nos dispara. Así que ponemos otro castillo de cobre, que es más radio puro, y dentro nos metemos nosotros. ¿Vale? Cuando ya hemos hecho todo eso, hemos reducido el problema del ruido de fondo a suprimir solo 10 millones de sucesos de ruido de fondo por cada suceso de señal. El problema ya es fácil, manejable. ¿Por qué es manejable? Pues es manejable por dos razones. La primera es que la física ahora nos va a hacer un favor. Recordáis que hemos empezado con el misterio de que la radioactividad natural, cuando emitíamos un electrón, esperábamos que su energía fuera siempre la misma, ¿recordáis? No era la misma, sino que había un espectro continuo por culpa del neutrino que se escapaba. Ahora, en el proceso doble beta, sin neutrinos, no hay neutrinos. Por tanto, la suma de las energías de los dos electrones es la diferencia de masas entre el átomo padre y el átomo nieto. Y por tanto, siempre es la misma. Y ahora lo que esperamos observar es siempre la señal en un determinado sitio de energía, que sabemos dónde es, y separarla del ruido de fondo del proceso normal, que no nos llega. Luego, esta es la primera ayuda que nos da la física. Nos dice, si usted pudiera construir un detector que midiera la energía con resolución perfecta, haría el experimento enseguida. Pero no hay ningún experimento que nos permita hacer eso, claro. Entonces, lo que necesitamos, pues, es un experimento que nos permita medir muy bien la energía. Como, aunque la midamos muy bien, por pequeña que sea esa ventanita de resolución, siempre se van a colar sucesos de ruido de fondo, porque recordad, hay 10 millones de sucesos por cada una señal. Necesitamos agarraderos extra. Los agarraderos extra, por ejemplo, es saber que tenemos dos electrones y no 3 fotones o una partícula alfa. Así que sería bueno si pudiéramos reconstruir la trayectoria de los electrones. Otra cosa que necesitamos recordar es que necesitamos poner bastante masa. Si queremos medir 10 a la 26 años, necesitamos unos 100 kilos. Si queremos medir 10 a la 27, necesitamos una tonelada. Por lo tanto, necesitamos un detector que podamos escalar. Escalar quiere decir lo siguiente. Si yo tengo un cubo de dimensión L, un cilindro, cada vez que multiplico por 2 la dimensión, luego el doble de grande, multiplico por casi 10 la masa. 2 elevado al cubo. Por tanto, me conviene hacer un detector que sea un barreño. Y luego necesito poner uno de los isótopos que se desintegra a doble beta y que sea relativamente fácil y barato de conseguir, porque no me vale con el elemento natural, por ejemplo, xenón. El xenón, solo el 10% de ese xenón, el xenón que llamamos xenón 136, que tiene 136 neutrones y protones, se desintegra a doble beta. Y por tanto necesito enriquecer mi xenón en ese isótopo. ¿Eso sabéis cómo se hace? Coge uno una tonelada de xenón normal. Se lo lleva a Rusia. Los rusos lo meten en una centrifugadora que antes se dedicaba a centrifugar uranio enriquecido para hacer bombas atómicas. Ahora están parados, y hay que trabajar.
de esa tonelada de xenón normal extraen 100 kilos de xenón enriquecido. Lo meten en una botella, te lo dejan en el aeropuerto, tú llegas al aeropuerto con una maleta, con $1.000.000, ellos cogen la maleta, tú coges las botellas y te vuelves a casa. No os riáis, ese es el esquema que nos propusieron la primera vez. El xenón enriquecido tú no lo puedes comprar en una tienda. Venga, deme usted, por favor, 100 kilos de xenón enriquecido. Se enriquece en una centrifugadora, que es una instalación nuclear. Las instalaciones nucleares en Europa son imposibles de usar. Hay que ir a Rusia. Cuando tú hablas con los rusos por primera vez, ellos te dicen, sí, vienes con la maleta, yo te dejo en el aeropuerto de Domodedovo, te dejo las botellas, todo arreglado. Dicen, no, es que a lo mejor al mineco no le va a parecer bien y eso, ¿sabes? Y entonces hay un proceso que dura un año y que luego os lo cuento y al final se consigue. La manera fácil es que tú le pagas a una compañía americana que hace precisamente eso, van con la maleta, cogen la botella, pero luego a ti te extienden una factura. La manera difícil es que te haces amigo de unos rusos del laboratorio GNR ruso, pero más barato. Bien, una vez que tienes 100 kilos de xenón enriquecido y has conseguido que el mineco los pague, que no es ninguna chorrada, entonces puedes hacer tu experimento. Y ahora quisiera contaros en 10 minutitos que tenemos todavía cómo este experimento, cómo la física nos vuelve a ayudar. Vale, yo ahora tengo 100 kilos de xenón enriquecido, ¿sí? Ya estoy dentro de mi laboratorio, dentro de mi castillo de plomo, dentro de mi castillo de cobre. ¿Y ahora qué? Se produce una desintegración, digamos doble beta, dentro de mi xenón. ¿Cómo la veo? ¿Por qué la veo? ¿Qué pasa en el xenón? Porque daros cuenta que yo el xenón lo he elegido porque es un isótopo que se desintegra doble beta. Pero ahora tiene que hacerme el favor de tener propiedades que yo puedo usar para detección. Y da la casualidad que el xenón es un gas noble. Como es un gas noble, tiene dos propiedades maravillosas. La primera es que cuando se desintegra algo en el interior del xenón, o una partícula cargada lo atraviesa, el xenón centellea. Produce una chispa de luz ultravioleta, a 172 nanómetros, ultravioleta bastante dura. Esa luz ultravioleta, yo sé transformarla, nosotros tenemos técnicas para correrla con un cambiador molecular a luz azul. Y la podemos detectar con fotomultiplicadores, iguales a los que usaban nuestros amigos de SQ o de Antares, solo que mucho más pequeños. Por tanto, cuando se produce una desintegración doble beta, lo primero que yo veo es una chispa de luz, o cualquier otra cosa, ¿eh? Esa chispa de luz la registro con mis fotomultiplicadores y digo, ajá, aquí hubo algo. Esto me da lo que llamamos T0. Yo arranco mi reloj en este momento. Ahora bien, imaginar que el electrón se propaga por el gas xenón. Cuando se propaga el electrón que se ha producido la desintegración por el gas xenón, ioniza los átomos de xenón. Y arranca electrones de las cortezas superiores de los átomos de xenón. Esos electrones no se recombinan porque el gas xenón es un gas noble, es decir, inerte. Y yo ahora puedo poner un campo eléctrico que derive los electrones que se han producido a lo largo de la trayectoria de mi partícula hacia el ánodo, mientras que los iones derivan hacia el cátodo. Cuando los electrones llegan al ánodo, les puedo pasar por un segundo campo eléctrico que los acelera un poquito. Y cada uno de estos electrones produce del orden de 1000 fotones ultravioleta, que van hacia adelante y hacia detrás. Los electrones, fijaros lo que ha pasado, el electrón primario arranca electrones de ionización que forman como una sombra del electrón primario, que yo llevo hacia el ánodo, que ahora acelero y produce luz. La luz que va hacia adelante la intercepto en un damero, un montón de píxeles, y por lo tanto hago una figura, hago una imagen de esa. Y la luz que va hacia atrás la sumo toda y mido su energía. El chispazo original me permite contar el tiempo desde que se produjo la partícula hasta que la registré, y por tanto me da la tercera coordenada. En consecuencia, con esta técnica, yo puedo, y esta es la idea, ¿lo veis? Nuestro electrón se propaga en el interior de la cámara, arranca electrones de ionización que derivan con el campo eléctrico que hemos metido hacia el ánodo. Pasan por dos rejillas transparentes donde los aceleramos otra vez y para cada electrón de ionización producimos miles de fotones. Los fotones que van hacia adelante van al damero y nos dan una imagen bidimensional de la traza. La tercera dimensión la sacamos por el tiempo original y todo lo que va para atrás lo integramos. Aquí tenemos fotomultiplicadores, que son integradores, y aquí tenemos pequeños píxeles que lo que nos dan es una medida de la posición. Y este, por cierto, este dibujo lo hemos hecho después con el ordenador y tal, pero hay un dibujo original que se hizo
Pues como hacen los físicos, en inglés se dice back of the envelope. Aquí no es que lo hiciéramos en la parte de atrás del sobre, pero sí que lo hicimos en una cuarcilla. Hay un dibujo original hecho en Berkeley por Dave Nygren, donde tenemos esta cosa, donde estábamos discutiendo, esto surge, y de aquí a aquí pasan unos cuantos años, ¿no? Este es el detector prototipo que tenemos en Valencia, en el IFIC de Valencia, ahí en la esquina. Llamamos NextDemo y es el que nos ha permitido demostrar que la tecnología que os acabo de contar funciona, porque esto que os acabo de contar no existía, no se había intentado nunca hace 5 años. ¿Vale? Entonces, esto es el detector NextDemo, una cámara de presión. Se nota que es una cámara de presión por estas bridas, porque tiene que aguantar 10 atmósferas, 15 atmósferas de presión. Aquí entran los penetradores que nos permiten meter un campo eléctrico enorme. Aquí tenemos la jaula eléctrica, que nos permite crear el campo eléctrico que deriva la carga. Y aquí tenemos el plano de dameros, el plano de silicon PMs que nos permite reconstruir la trayectoria y el plano de fotomultiplicadores que nos permite integrar la energía. Estos son los fotomultiplicadores que usamos, que lo que hacen es, repito, integrar la energía, y estos son los silicon PMs que, como veis, están arreglados en un damero, y cuando los veis aquí azules es porque les hemos puesto el corredor molecular llamado TPB. Cuando nos está emitiendo azul es porque yo lo estoy iluminando con una lámpara ultravioleta. Y lo que hace es transformar la luz ultravioleta en azul, que la podemos registrar. Aquí tenéis todo el montaje del sistema, y aquí tenéis el por qué la Comisión ERC nos dio en 2013 este Advanced Grant. Para que este sistema funcione hace falta 2 cosas. Hace falta que demostremos que sabemos reconstruir la trayectoria de los electrones, y estos son los electrones. En gas denso, un electrón es un espagueti. No lo imaginéis como una cosita que va recta. Claro, se va tropezando con el denso gas, pero llega un momento en que el tío pierde toda su energía, pasa por el pico de Bragg y se para. Y esto es lo que vemos nosotros. Vemos que deposita, lo que veis en azul es la deposición en energía. Deposita lo mismo más o menos hasta que de repente, ¡pum!, deposita unos 300 keV de golpe. Este es el segundo electrón. Este, sin embargo, es un suceso de ruido de fondo. ¿Veis la diferencia? ¿La veis o no? ¿Parece lo mismo? Pues cuando ya he visto unos cuantos miles, ya no me parecerá lo mismo. Vamos a ver. Esto de aquí es un espagueti con 2 bolas de carne. Una y 2, ¿sí? Esto de aquí es un espagueti con una sola bola. Aquí no hay bola. ¿Por qué? Porque es un solo electrón de ruido de fondo. Se produce y se para, pero no hay un segundo electrón para pararse. Y además, cuando se produce, como es un electrón que viene por un fenómeno fotoeléctrico, tenemos a menudo el fotoncito de turno, está aquí, y sabemos distinguir perfectamente entre este tío y este. No solo eso, sino que teníamos que demostrar, recordáis, la resolución en energía. Naturalmente, aquí la veis, esto no es que hayamos medido todos esos sucesos de doble beta, si no ya nos habría dado el premio Nobel. Es que simulamos sucesos de doble beta con una fuente radiactiva. Y medimos la energía de estos electrones de la fuente radiactiva y demostramos que lo podemos ver con una resolución enorme. Muy bien, todo esto ya está hecho. Y una vez que, y por lo tanto hemos pasado esta fase arrancó hacia 2009, 2010, y ahora entramos en esta fase, que es, nos vamos a Canfranc y empezamos a construir el detector. Esto que veis es la primera fase del detector, como veis otra vez una vasija de presión, grandota y feota, más grande, pero por dentro más bonita. ¿Qué es lo que estáis viendo aquí? Ya lo sabéis a estas alturas, ¿no? Pongo mi blindaje de cobre, mi blindaje de plomo, pero no puedo poner mi castillo de cobre fuera de la vasija, porque la vasija es de acero y por lo tanto es radiactiva. Por tanto, pongo mi vasija de cobre, mi blindaje de cobre dentro de mi vasija. Y aquí veis el blindaje de cobre que reviste completamente y que es bastante lindo, ¿no? Porque el cobre es así de bonito. Aquí es donde van los fotomultiplicadores, aquí es donde va el damero de silicon PMs y estas son nuestras barras de cobre que nos protegen. Aquí veis los PMs que se ven en estos agujeros. Y bueno, los silicon PMs que nos forman el damero, los circuitos en los que van estos silicon PMs. Una cosa muy curiosa es que hemos tenido que diseñar nuestros propios circuitos porque los circuitos comerciales no nos sirven. ¿Por qué no nos sirven? Porque son radiactivos. Entonces, tenemos nuestros silicon PMs en estos circuitos de Kapton, muy poco radiactivo, que tienen una cola, y el broche de la cola, que es radiactivo, está 12 centímetros más para allá, blindado por el cobre.
En este negocio, todo lo que no demuestre no ser radiactivo es radiactivo. Y eso, por cierto, se incluye. Es decir, los físicos, e incluso los no físicos, son gente muy radiactiva por el potasio 40 en sus huesos. Creo que los físicos ligeramente más. Muy bien. Pues después de la primera fase viene la segunda fase, que es más de lo mismo, y aquí os hacéis una idea un poco de cómo este tipo de investigación funciona. Uno empieza con una cosa pequeña, la hace más grande, la hace más grande. Esta fue nuestra primera rejilla, estas rejillas que necesitamos para crear luz a partir de los electrones. Son rejillas ultra transparentes, fundamos una rejilla con hilitos muy finos, los tensamos sobre unas planchas metálicas y es como transparente a todos los efectos, pero crea un campo eléctrico. Esta fue nuestra primera rejilla, después una segunda, después una tercera, que es tan grande como una persona, ¿no? Y como ya os he contado, estamos operando en el laboratorio subterráneo de Canfranc, debajo de una montaña. Aquí tenéis la estación de Canfranc, que es todo un prodigio, todo un monumento a todo lo bueno y todo lo malo de España. Es un edificio modernista, precioso y arruinado. ¿Vale? Para un tren que nunca acabó de funcionar bien, aquí se ha querido hacer todo tipo de cosas, desde museos hasta hoteles de lujo, todas han fracasado. Aquí tenemos nuestro laboratorio, el laboratorio de Canfranc, que por ahora no ha fracasado, así que no está por mal. Y aquí está el interior, tú te metes por el túnel, en fin, entramos por el túnel de carretera, pero salimos por el túnel de tren, entras por el túnel de tren, entras en el laboratorio, y aquí te encuentras el espacio donde iba el detector. Esto era hace el año pasado, ahora ya no está así. Ahora tenemos aquí ya esto de aquí, ¿sabéis lo que es, no? Es el castillo de plomo, que se cierra, y el detector, que esta foto es de hace 2 meses, ahora el detector el mes que viene ya lo tendremos encima de la bandeja. Muy bien, con esto está casi terminado. Quiero daros una ideita rápida de cómo llegar al futuro. Imaginar todo esto, vamos a montar el detector este año. El año que viene estaremos tomando datos y esta aventura dura hasta el año 2020. Los físicos de estos subterráneos son tíos con mucha paciencia por lo cuenta que les trae. Hacia el año 2020 o hemos visto señal, y no solo somos nosotros, hay unos cuantos experimentos más, o no. Si hay señal en la escala que el neutrino tiene, digamos, 1/10 de electronvoltio, entre todos veremos algo. Si no hay señal, nadie verá nada. Y hay que ir a la siguiente escala. Para explorar una centésima de masa de electronvoltio, hay que construir un detector de 1 tonelada. Ahora bien, si yo construyo un detector de 1 tonelada, pero no reduzco mi ruido de fondo por el mismo factor que subo mi masa, no consigo nada. Recordad que si mi ruido de fondo sube, no consigo nada, tengo que sustraerlo. Hay que pensar nuevas maneras de sustraer el ruido de fondo todavía más. Os he dicho que nosotros somos capaces de eliminar 10 millones de sucesos de ruido de fondo por cada suceso de señal. ¿Cómo hago para eliminar 100 millones de sucesos de ruido de fondo por cada suceso de señal? Bueno, pues os apunto una ideita, que es una de las ideas en las que estamos trabajando, y es una idea muy bonita. Recordar que cuando el xenón 136 se desintegra a doble beta, ¿acaba siendo qué? Acaba siendo bario. Pero el bario tiene un esquema de niveles que es muy simpático, porque su primer estado, P1 medio, es fácilmente excitable. Si uno ilumina el átomo de bario con luz azul de 493 nanómetros, entonces lo saltamos al estado P1 medio, con luz monocromática de un láser, y él se vuelve a desexcitar, devolviéndonos un fotón azul, claro. Eso no me sirve de técnica de detección muy fácil, porque si yo te ilumino con luz azul y tú me devuelves luz azul, no sé la diferencia entre el fotón que te ilumino y el fotón que me devuelves. Pero es que el 30% de las veces decae a un estado metastable de 3 medios emitiendo luz roja. Así que si yo ahora soy capaz de cerrar este bucle, y creemos que se puede cerrar, puedo hacer un ciclo. Esto ocurre en nanosegundos. 10 nanosegundos. Entonces, imaginar, llego, encuentro dónde está el átomo, el ion, lo ilumino con un láser azul, un buen montón de veces echa luz roja, baja abajo, volvemos a repetir el ciclo, y podemos hacer 10 millones, del orden de un millón de sucesos de luz roja. Que fijaros la magia, ilumino con luz azul, me devuelve luz roja. Si hago eso, detecto la presencia del bario. Si detecto la presencia del bario, no hay ruido de fondo que valga, porque nada puede simular la presencia del bario en la cámara.
Y esta es un poco el santo grial, la razón por la que nuestra técnica es tan potente, porque podríamos llegar a construir un experimento muy grande sin ruido de fondo. Esto es un dibujito, recordad, se empieza con un dibujo y se sigue probando. Y aquí tenéis nuestro primer prototipo para testear que esto funciona. Desgraciadamente la película no sobrevive al caso a PDF, pero aquí tenemos una peliculita donde hacemos chispitas para producir bario, pasa un láser, lo ilumina y nos arranca luz azul. Así que estamos empezando a jugar con estas ideas en estas camaritas prototipo y es un poco la dirección en la que vamos a ir, además de construir detectores, el RID que nos quiere llevar hacia el futuro. Bueno, para concluir, deciros que hay una película que rodó un director de cine, Javier Díez, que por cierto está presente en la sala. Esa película trata tres temas, habla de los neutrinos solares, habla de S-Cube y habla también de NEXT. Y la película está disponible tanto en Vimeo como en YouTube, es una película de unos 15 minutos de duración y bueno, pues os recomiendo que la veáis. Y ya para concluir, daros las gracias. Recordad, el paisaje sin neutrinos tenía que ver con los ángeles y los demonios, la materia y la antimateria que se habrían aniquilado y no habría habido universo. A lo mejor la única razón por la que hay universo es porque los neutrinos no solo existen, sino que son partículas de Majorana. Gracias. Muchísimas gracias, Juanjo, por esa tan interesante y entusiasta conferencia. Bueno, preguntas, seguro que tenéis muchas. Miren, en el último diagrama que he puesto, ¿por qué habláis de querer cerrar el ciclo? ¿Cuál es el motivo de querer cerrar el ciclo y no cogerla? Y no utilizar la luz. Lógicamente, si no cerráramos el ciclo, si dejáramos que esto se quedara aquí, excitaríamos al átomo unas cuantas veces y el resto, si el estado es estable y no se desintegra de nuevo, no vuelve de nuevo a esta base, emitimos luz roja y ya no emitimos nada más. Hay un momento en que se queda ahí, el estado se queda en estado estable y deja de emitir. Entonces, tú necesitas, si quieres tener un solo fotón de luz roja, no lo vas a detectar. La forma en que nosotros necesitamos detectar es repitiendo este proceso muchas veces en un segundo, produciendo muchos fotones rojos, de los cuales detectamos una pequeña fracción. Por tanto, necesitamos girar sobre esto. Si esto no baja, no hay forma de girarlo. Esto, hay dos maneras de bajarlo, por cierto, y que estamos investigando. Una de ellas es posible que por simples colisiones. Es decir, cuando hacemos los cálculos, resulta que el átomo de bario está rodeado de átomos de xenón y se va dando tortas. Entonces, probablemente se desexcita el sólido por colisiones. Pero si no, podemos reiluminarlo, no con rojo, porque con rojo sería una faena, sino con esto ya lo diría infrarrojo. Hay dos láseres infrarrojos a 4,2 micrómetros que nos lo bajarían. Entonces esto es parte de la investigación que estamos haciendo. Con el bario tenías que tienes ahí doble beta, pero que puede ser con neutrinos o sin neutrinos. Correcto. Lo que pasa es que no utilizas la energía. Correcto. Lo que ocurre es que la doble beta sin neutrinos y con neutrinos se separan perfectamente por la solución de energía. Y eso te lleva a que esto nos da a nosotros ventajas sobre el rival, nuestro rival y también colaborador, es el experimento EXO, que es xenón líquido en Estados Unidos. Se da la casualidad que el director del experimento rival al nuestro, que es la misma idea, pero el xenón está liquificado. Se da la casualidad que fuimos por dos juntos en el lab y compartíamos el mismo despacho. Y ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a acabar en este mismo negocio 30 años después. La diferencia que ellos tienen es que ellos tienen peor resolución de energía, bastante peor. 10 veces peor. Y esto a nosotros nos da ventaja a la hora de separar, por ejemplo, este proceso del otro. Los de Cardinal C, bueno, ellos tienen... Cardinal C es un idea completamente diferente. Cardinal C es caballo grande andando antes. Cojo un detector enorme de neutrinos hecho con centellador líquido y disuelvo xenón en ese centellador líquido. No tengo resolución de energía, no tengo señal topológica y no puedo hacer bario tagging porque no sé dónde está el átomo de bario. No tengo ninguna forma de encontrarlo.
Lo que tengo, sin embargo, es autoaislamiento. Es decir, este centellador líquido es muy absorbente y lo que yo hago es que me pongo en una bola dentro y me rodeo de una especie de blindaje, que es el propio centellador líquido. Eso hace que CamLab sea una buena idea para esta escala. La escala hasta 100.000 electronvoltios. Por encima de esa escala no hay forma. Por encima de esa escala necesitas tener acceso a una información que yo no puedo acceder. ¿Preguntas? Yo lo que no entiendo es cómo esta investigación podría ayudar a aislar el experimento de las radiaciones externas. ¿Qué investigación? Lo del bario, lo de cerrar el ciclo del bario, ¿cómo podría ayudar? La radiación, a ver, idealmente, recuerda que siempre las radiaciones externas, la forma en que las manejamos es, primero las minimizamos todo lo que podemos, y luego tenemos que vivir con el residuo, ¿vale? Pero vamos a pensarlo así, ¿por qué esto me aísla de todos los demás? Porque ¿cómo me puede producir la radiación externa un átomo de bario? Claro, esto de aquí solo ocurre cuando hay un átomo de bario, ¿no? Si yo ilumino el xenón con luz ultravioleta, no pasa esto. Si ilumino cualquier otra cosa, no pasa esto. Esto pasa porque el bario es como es. Entonces, yo ahora estoy dentro de mi cámara. La razón por la que la radiación externa, el ruido de fondo me molesta, es porque la señal que yo tengo, si no busco el bario, es la presencia de 2 electrones, ¿sí? Pero hay muchas cosas que simulan 2 electrones. Las desintegraciones del uranio, del torio, las cadenas naturales, todo lo que tú quieras. Sin embargo, nada puede simular la presencia de un átomo de bario. No hay forma. Entonces, cuando yo veo el átomo de bario es como decir, ¿sabes? Acabo de ver un pingüino verde. Si es un pingüino verde, estoy en la Antártida. No hay manera de que la radiación de fondo simule esa señal. Pero sí que puede ser producido por el doble beta con neutrinos. Correcto. Y que te caiga justo en el endpoint, en el punto final del espectro. Pero eso también, a la escala que sabemos que no es un problema porque la caída del final del doble beta con neutrino va con la quinta potencia de la energía. Entonces, cuando tú tienes una resolución de energía muy buena, como es la nuestra, separas el 2 beta del 0 beta a muchos órdenes de magnitud. De hecho, lo separas a 13 órdenes de magnitud en nuestra ventana. Y por lo tanto, hasta la escala que podemos llegar, 10 a la 27 años, que no podemos llegar más porque no tenemos más masa, no tenemos problema. Para que el doble beta empiece a ser un problema en la 1 milielectronvoltio, que es, en esa zona ya ni siquiera tiene mucho interés mirar porque las cancelaciones teóricas hacen que no sepamos incluso si podemos ver el proceso o no. O sea, el hecho de que tenemos además resolución en la energía nos separa, como hemos comentado antes, del 2 neutrinos, que es algo que, por ejemplo, en xenón líquido tendríamos problemas antes. ¿Podrías comentar lo que habías dicho antes de materia y antimateria? Porque estamos seguros. Si hubiera una galaxia de antimateria en algún lado, pues si hay antimateria, debe haber planetas de antimateria, ¿no? Si hay antimateria macroscópicamente en el universo, habrá galaxias de antimateria, ¿no? Pero lo que no va a haber es antimateria. De hecho, una poquita por aquí y por allá sí hay. Cuando mandamos las pruebas a medir antimateria, porque siempre que los fenómenos cósmicos, los cañones cósmicos, la radiación de eso, genera residuos de antimateria que se detectan. Pero a grandes escalas, suponte que el universo, por alguna broma cósmica, es este lado del universo, ¿no? Más o menos, tiene sobre todo materia, hemos caído por casualidad en una galaxia de materia, y la de al lado, Andrómeda, está hecha de antimateria, ¿no? Bueno, si eso es así, en algún sitio hay una galaxia de materia y otra de antimateria que se están cruzando. Nosotros vemos eso que pasa constantemente. Las galaxias se cruzan. Cuando se cruzan, chocan. ¿Vale? Cuando chocan, si son materia con materia, no pasa nada. Es como dos nidos de pájaros cruzándose, ¿no? Pero si son materia y antimateria, sería una. Y la cantidad de radiación espectacular que estaríamos observando si hubiera cantidades apreciables de materia y de antimateria en el universo, no lo observamos. Entonces, entre que no observamos cosmológicamente nada que sugiera que hay en ningún sitio antimateria colisionando con materia y que cuando mandamos nuestras pruebas al entorno local no encontramos antimateria, parece bastante claro que el doctor Edward Antiteller, como dice el poema, no existe, ¿no? Esa asimetría de materia y antimateria,
¿De dónde sale? En físicas contiene una respuesta muy sencilla, porque hay una cosa que se llama una fase de violación de CP. Es decir, te contesto a tu pregunta con otra y me quedo tan contento. Lo que sabemos es que esa violación no me la tengo que inventar, existe de hecho en el modelo estándar. El modelo estándar en el sector de cuadros es una cosa en la que, por cierto, Fernando es un especialista, ha trabajado muchísimos años. Sabemos que hemos medido que existe una simetría entre materia y antimateria en el sector quark, ¿vale? Esta violación de CP, esta simetría de CP está ahí, y como está ahí, está ahí. Es decir, la naturaleza ha escogido no ser exactamente simétrica en materia y antimateria. Es ligeramente antisimétrica. ¿Por qué es ligeramente simétrica? Porque le da la gana. ¿Vale? Eso es uno de los parámetros que describe el universo en el que nos ha tocado vivir. Lo que pasa es que esa violación de CP no es suficiente, sino que puede inyectar un exceso de materia o antimateria, ¿no? Una pregunta típica es, ¿cómo sabemos que lo que tenemos es materia y no antimateria? No lo sabemos. Tenemos materia que ganó, ¿no? Pero este exceso, nosotros no sabemos todavía, por cierto, que en el sector de neutrinos haya violación de CP. Lo sabemos en el sector de quark, pero estamos casi seguros de ello, ¿vale? Porque el sector de neutrinos tiene una matriz de mezcla en la que los neutrinos electrónicos se mezclan con los muónicos y con los taónicos, que es exactamente, es muy parecido, aunque los parámetros son diferentes, a la matriz de mezcla del sector quark. Eso nos lleva a estar bastante convencidos de que debe haber violación de CP en el sector leptónico. Eso es una de las grandes, digamos, actividades experimentales de los próximos 20-30 años, va a ser demostrar esto. Y si ese ingrediente se da como sospechamos que se debe dar, y si podemos inyectar este exceso de materia que requiere neutrinos de Majorana, tenemos los ingredientes y no Deus ex machina para el universo. Vale, me parece un poco tarde, pero veo que estas preguntas ya veremos. Con respecto a lo que has comentado de la colisión, de que si de la certeza, bueno, entre comillas, de que no hay antimateria en el universo macroscópico, ¿no? O sea, macroscópicamente hablando. Pero cuando hablamos de colisión tiene que haber una coincidencia de tiempo y espacio. ¿Cómo? Para que haya una colisión tiene que haber una coincidencia de espacio-tiempo. Tiene que coincidir el espacio y el tiempo, ¿correcto? Si tú estás fuera de lo que llamamos observable, es decir, si tú estás fuera del cono de luz, si tú estás en el ámbito ese fuera, porque ahí no puedes entonces tener esa certeza de que no existe antimateria de forma macroscópica. Nuestro universo es un radio de 14 kilomillones de años, que es lo que me indicó la pregunta. Fuera de eso, ya tenemos bastantes problemas con el universo que tengo, a lo mejor fuera de eso sí. Desde luego, en los últimos 14.000 millones de años, me parece que haya habido ninguna antimateria que nos afecte. Y eso te lleva al hecho de que tú te desapareces de un universo, ¿sabes? Yo tendría una pregunta que a lo mejor suena un poco de ciencia ficción, pero ¿se podría en un futuro muy lejano el hecho de producir neutrones controladamente, neutrinos controladamente para enviar señales o para recibir señales a través del espacio? Sí, a ver, este es uno de los favoritos de mis... Habéis tenido una mala suerte, como está en la Facultad de Físicas, y aquí me veo obligado a hablar más de física y un poco menos de ciencia ficción, ¿no? Este es uno de los temas que a menudo trato en las charlas de divulgación, porque a los físicos de neutrinos nos encanta ese tema, ¿no? Hace un par de años, o escasos, el experimento Minerva, que también dirige uno de mis mejores amigos en Estados Unidos, hizo este experimento solo para demostrar que en principio se puede. Naturalmente tú un haz de neutrinos lo puedes modular. Yo puedo modular la energía del haz, y en el momento que puedo modular la energía del haz, tengo una manera de decir 1 y 0. Si tengo una manera de decir 1 y 0, yo tengo una fuente monocromática de neutrinos, te la puedo disparar a ti, y esa fuente tiene muchas ventajas. Tiene un inconveniente, y es que necesito hacer un cañón de neutrinos de narices y un detector de neutrinos de narices. Pero tiene la ventaja de que cualquiera que no sepa que hay, si yo te mando a ti por onda de radio, hola, ¿qué tal?, se entera todo el mundo. Si te mando un hola, ¿qué tal?, con un haz de neutrinos es un punto a punto, ¿vale? Entonces, esto hace 2 años se hizo un experimento y se demostró, digamos, algo que se sabía, pero está ahí, lo podéis encontrar en las noticias. Se mandó un mensaje con un haz de neutrinos que era hola, ¿cómo estás? Se mandó con el haz de neutrinos y se detectó en el detector Minerva. Una especulación que hicieron Pacbasa y compañía, entre otros, ya hace bastantes años, y que de hecho
puede tener que ver con mi próximo trabajo de ficción, es qué pasa si en la galaxia, sabéis que a día de hoy, después de más de 40 años de buscar señales de inteligencia artificial, de inteligencia extraterrestre, de SETI, no hay señales electromagnéticas. No vemos señales electromagnéticas. Entonces, o bien hay algo raro y no somos capaces, porque no sería tan difícil si en la galaxia la gente está hablando y comunicándose después de 40 años de barrer las frecuencias, encontrar una mínima pista de que hay señales coherentes en banda electromagnética y no vemos nada. Ah, no podría ser que en la galaxia no se comunica a la gente en banda electromagnética, sino que se comunican usando otras posibilidades, entre ellas bandas de neutrinos. Pues es una especulación que sin duda se puede considerar. El por qué una civilización optaría por mandarte un mensaje en banda de neutrinos en lugar de en onda electromagnética, hay varias posibles también, ¿no? Una de ellas es que las civilizaciones avanzadas de la galaxia se caracterizan por ser muy discretas. Y una razón para ser discreta es que la galaxia esté llena de depredadores, y cada vez que hay una civilización un poco tonta como la de nosotros que manda a la galaxia el gran hermano, llegan los depredadores. ¡Toma! Así que posiblemente no está excluido, que ya menos pensado, mis amigos de Antares les den una señal que diga ¡haced el favor de callaros la boca! A ver, venga, una pregunta más. ¿No? Bueno, pues, si no tenéis más preguntas, gracias Juanjo de nuevo por la conferencia y espero que te volvamos a ver aquí antes del 2020. Yo también le tengas algo muy importante que decir. Muchísimas gracias.